Las medidas arancelarias que ha implementado Donald Trump a través de su gobierno en los Estados Unidos han conmocionado al mundo entero. Y de eso hoy nos van a hablar David Fonseca y Dante Alarcón, economistas. Así como del TEMEC también nos vienen a hablar. Y pues bienvenidos, bienvenido Dante una vez más a la 4TV, bienvenido David, qué gusto. Nos gusta aquí en la 4TV que ustedes mismos se presenten con sus credenciales profesionales, así que si me permites, por favor David, adelante. Soy economista egresado de la UNAM y de la Universidad de Sonora. Pasé buena parte de mi vida profesional en el Senado de la República como secretario técnico de los temas económicos. Estamos ahorita muy cerca de la Comisión de Revisión del Tratado de Libre Comercio y actualmente soy el coordinador de la Red de Política Económica. Bienvenido. Dante, por favor, cuéntanos. Muchísimas gracias nuevamente, un placer estar aquí con ustedes. También soy economista por la UNAM, con algunos estudios de posgrado en el extranjero y me he desempeñado como servidor público durante muchos años en el área académica también y actualmente me toca presidir una agrupación, una federación de economistas a nivel nacional. Bienvenidos y muchísimas gracias. Pues cuéntenos, en este balance, ¿qué tan efectivas han sido las medidas arancelarias para la economía estadounidense? Claro. Pues bueno, a ver, eso es una pregunta interesante porque el presidente Donald Trump, cuando anuncia sus aranceles el año pasado, pues él generó una expectativa y generó una fractura en el comercio internacional. O sea, fue Estados Unidos, al momento de que establece aranceles de forma unilateral, ese es el inicio del fin de lo que conocemos como globalización. Esta globalización como modelo es después de la caída del muro de Berlín. Los resultados hay que ser cautos, digamos, a un año, pero fundamentalmente pues no se ha generado el empleo que esperaba. Hay una pérdida de 98,000 empleos. Ha generado inflación porque el costo se ha trasladado al consumidor final. ¿Sí? O sea, básicamente en productos básicos y bienes intermedios ha habido una inflación. Entonces, Estados Unidos ha presentado, ¿sí?, inflación y no ha generado el crecimiento que esperaba el presidente. Y esto es básicamente porque vivimos en una economía integrada. Ahorita básicamente todos los productos dependen en una parte importante de componentes importados. Entonces, la acción a un año, a más de un año, ahora ya podemos decir de que no ha generado ni el crecimiento económico, ni el empleo. Y en el tema de inflación hay que tener cuidado porque, bueno, también la guerra que inició Estados Unidos en Medio Oriente, básicamente que llevó a la elevación de los precios, también ha contaminado el tema de la inflación. Entonces, ahorita nos enfrentamos a un balance económico adverso para Estados Unidos. Y bueno, más adelante hablaremos de la recaudación, porque estos aranceles, la Corte ya dijo que no procedían, porque se extralimitó el presidente en sus facultades para establecer aranceles. Pero bueno, la motivación es básicamente una motivación de un nuevo proyecto económico norteamericano. Y básicamente es American First, o sea, primero los intereses norteamericanos. Y con eso, básicamente estamos sintetizando una nueva política exterior norteamericana, ¿sí?, basada en elementos militares de seguridad nacional y el retorno de la doctrina Monroe. Con eso, digamos, podremos sacar un primer comentario de lo que estamos viviendo como América del Norte. Claro. Ya, siguiendo la misma idea, inflación del 1.5, un 15% más en el consumidor final en Estados Unidos, no generó el empleo que se pensaba, todavía no logra atraer los capitales a su sector manufacturero, es muy lento el proceso y evidentemente hay zonas en particular que dependen fundamentalmente de la interacción con nuestros otros dos países, Canadá y México, donde todavía se muestra algo de estancamiento desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la actividad. La recaudación, qué bien que lo señala,
Sí es uno de los argumentos más pesados de parte de esta política arancelaria. Sin embargo, tiene sus bemoles desde el punto de vista de la resolución de la Suprema Corte, del Poder Judicial. Y ahí hablamos de 166,000 millones de dólares, Así que no es. es una suma menor. Claro. Sí, no es una suma menor. De los cuales, por cierto, según las noticias antier, se mencionaban ya el reembolso de 100,000 millones, que en realidad ha sido sin un criterio uniforme y sin una estrategia definida. Todavía hay dinero pendiente que tendrá que regresarle a todos los que participan en los procesos de intercambio comercial. O sea, sí se hizo el fallo, pero no es viable en términos un poco ríspidos, no está tan fácil, ¿no? Así Hacer es. ese reembolso. Y en cuanto al consumo doméstico regular de los estadounidenses, digamos, hubo un mejor desempeño en los indicadores de inflación y cómo esto impacta. Al contrario, lo que tenemos es inflación. O sea, al consumidor final, al ciudadano promedio, lo que aumentó fueron sus alimentos, sus televisiones, o sea, sus bienes. O sea, la forma de consumo sí tuvo una inflación importante. Ahora, aquí hay que descomponerlo del otro fenómeno, que fue la inflación en energéticos, o sea, gasolina, gas, producto de la guerra en Medio Oriente. O sea, y el conjunto sí habla de un deterioro del poder adquisitivo de la población norteamericana. Así es. ¿Sí? Y esto tiene un impacto mayor, ¿sí?, que la falta de crecimiento. O sea, la percepción del norteamericano es saber, si no me alcanza, ¿sí?, tiene un alto costo político. Y es parte de este balance después de un año y medio, ¿sí?, junto con el tema de que no se ha corregido el déficit comercial, que es otra parte que tenemos que discutir. O sea, los aranceles buscaban una rectificación del déficit comercial norteamericano. Y lo que hubo es un reacomodo del déficit respecto a China, porque disminuyó un poco con China, pero se trasladó a otros países. Los productos chinos, los componentes chinos se están yendo a otros países y luego llegan a Estados Unidos. Un fenómeno de triangulación. El mercado tiene vida. Y, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la diferencia de México y China con Taiwán Claro. y Si me Vietnam? permites presentarte una primera gráfica. En esta gráfica claramente se ve cómo sí se logra en principio en el primer trimestre reducir el déficit con México y reducir el déficit con China, pero eso está compensado por un incremento sustancial del déficit con Taiwán y del déficit con Vietnam. Y en el saldo final, como bien dice el maestro Fonseca, a final de cuentas, lo que está surgiendo es un incremento de su déficit en cantidades importantes. Tal vez no de una manera tan activa, pero sí hay montos importantes que mantienen todavía ese déficit comercial con el resto del mundo. Y bueno, en cuanto al TEMEC México, nosotros, esta relación con Estados Unidos y Canadá, ¿cuál sería el balance desde 1994 para acá? ¿Qué podemos decir? Para poder evaluar el Tratado de Libre Comercio, primero Telecán, creo que tenemos que separarlo por sectores, digamos. En primer lugar, recordemos la gran expectativa que se generara a lo largo del proceso de negociación, donde se prometió que México iba a llegar al primer mundo. A ver, primer balance, México no está en el primer mundo. Es una economía emergente que está entre el 12º y 13º lugar a nivel mundial, dependiendo de la metodología. Y hay sectores que ganaron y hay sectores que perdieron. A ver, el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, es un tratado comercial donde el principal actor son las empresas privadas, en primer lugar. Empresas nacionales, empresas norteamericanas, empresas transnacionales. Y México, sí, hubo sectores que ganaron, hubo estados que ganaron. Estados, porque se crearon corredores industriales de exportación. Ahorita tenemos al menos 10 estados del país. Estamos hablando de 12 millones de empleos, de 61 millones de la población económica activa, o sea, el 20%, ¿sí?, que dependen de las exportaciones a Estados Unidos. Porque uno de los saldos del Tratado de Libre Comercio es que nuestras exportaciones, el 80% de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos.
y luego Europa, y luego el resto del mundo. Pero a ver, ¿qué sacrificamos? A ver, en estos 30 años, México sacrificó el sector agropecuario. Una importante población campesina, ¿sí?, entre 1994 y 2004 tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Y luego fue seguido, y ayúdame por favor, Dante, por una segunda generación de mexicanos que salieron del sector industrial, de las MIPYMES, de todo el sector industrial que nosotros perdimos. Ok, entonces, hay una parte que nos especializamos como manufactureros, como maquila, y hay una parte que sacrificamos, ¿sí?, de industria nacional y también del campo. Ahora, un país que no produce sus alimentos va a depender siempre de otro país. O sea, lo que le pasó a Roma, lo que le pasó al Imperio francés. A ver, si uno depende de su alimento de otro país, eso es un saldo negativo. Ahora, ¿qué es lo que ganamos también? A ver, vamos a ir poniendo pérdidas y ganancias. Bueno, México ahorita ocupa un lugar muy importante como un centro especializado de manufactura a nivel global, ¿sí? México es un país que a partir del Tratado de Libre Comercio tiene una ventaja competitiva en aranceles respecto al resto del mundo que nos permite arancel más geografía, una ventaja competitiva y que permite la atracción de inversión. Una parte muy importante del Tratado de Libre Comercio es que lanza señales para que vengan empresas a invertir en nuestro país. Yo creo que es una parte muy positiva. Entonces, ahora vamos por una parte negativa. A ver, no todo el país se desarrolló. A ver, la mitad del país vive en condiciones de pobreza, que esa ha sido una de las prioridades del movimiento. La 4T se ha preocupado por establecer una política que busque integrar a todo el suroeste. Todo el suroeste básicamente depende de turismo y en el caso de Campeche y de Tabasco y Veracruz depende del petróleo. Petróleo que ahorita, pues geológicamente ha ido disminuyendo su cantidad. ¿Y qué es lo que ha hecho el movimiento Averos? El movimiento nos preocupa el suroeste. Y las grandes inversiones que se han hecho son para integrar el suroeste ahora dentro de las grandes cadenas logísticas, el corredor intermodal y el Tren Maya. Entonces, tenemos que incorporar a los otros 20 estados del país que no están integrados a ninguna cadena de valor global, ¿sí? Y la siguiente pregunta que habría que contestar, bueno, ¿qué es lo que viene? Pero lo dejemos para la sección final. Porque el Tratado de Libre Comercio tiene luces y sombras. Adelante. Justo si me permites destacar las luces, las que mencionaba ahorita el maestro Fonseca, es precisamente que a pesar de la implementación de aranceles al 25% en todo lo que son vehículos ligeros y al 50%, como lo hemos platicado en estos programas, al acero, al cobre y al aluminio, a pesar de eso, ¿cuál es el desempeño reciente en las luces, en los positivos de la economía mexicana? Bueno, ha crecido el sector manufacturero no automotriz, porque el automotriz fue impactado precisamente por los aranceles. El no automotriz, el extractivo y de alguna manera el no petrolero, que tiene que ver con manufactura no asociada necesariamente al petróleo. ¿De qué estamos hablando? Productos minero-metalúrgicos, lo hemos mencionado también. Una inversión refugio ante la incertidumbre de la guerra y de los aranceles implicó que el oro y la plata se fueran por los cielos. Tuvieron vicisitudes, actualmente están repuntando. Entonces, en la parte minero-metalúrgica nosotros tenemos una ventaja competitiva importante de este tipo de metales preciosos. Desde el punto de vista, y también lo platicábamos con el maestro Fonseca, equipos eléctricos y electrónicos. Ahí estamos creando centros, se están creando centros de desarrollo de tecnologías, sobre todo las que tienen que ver con los chips, la creación ya de, muy detallada de todo tipo de microprocesadores y de chips. Y también hemos tenido, de alguna manera, en aparatos eléctricos y en algunas áreas de bebidas y de tabaco. Sin embargo, esto no es eterno y evidentemente en la medida en que se están negociando los términos con Estados Unidos, podemos perder parte de la ventaja que tenemos. Yo te diría cuál es la ventaja. Desde el punto de vista del comercio con Estados Unidos en
en el Tratado de Libre Comercio, México representa el 16.5% de la relación comercial. Canadá solamente el 12%. Es decir, tenemos una ventaja competitiva, como señalaba el maestro, que tiene que ver con la geopolítica, que tiene que ver con la instrumentación de una, pues de una economía que tiene muy marcado el término, digamos, de inbound, que es la maquila, ¿no? Y sin embargo, todavía tenemos una ventaja importante en ese sentido. ¿Eso qué implica en el sentido, digamos, de esta relación comercial? ¿Esto qué implica? Que sea un nicho atractivo el país para la inversión extranjera. Lo que implicó, por ejemplo, que los chinos no invirtieran en nuevas plantas automotrices en México. Corea lo está sustituyendo con vehículos eléctricos, por ejemplo. Lo que ha implicado la recomposición de algunas otras empresas japonesas, por ejemplo, se están sustituyendo por más inversión de algunas otras marcas chinas, no de la más famosa, sino de algunas otras nuevas, para la inserción en el mercado. Y a final de cuentas, a pesar del golpe a la industria automotriz en particular, este año México rompió récord nuevamente en la venta y la circulación de vehículos nuevos entre los mexicanos. Y bueno, ante este panorama, ¿cuál sería el escenario de negociación, el margen de negociación que tiene México, tomando en cuenta todo esto, que el 80% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos? ¿Qué margen dentro del TEMEC de negociación tenemos? Bueno, el Tratado de Libre Comercio, como lo conocemos actualmente, va a evolucionar. O sea, ha cumplido un ciclo. El Tratado de Libre Comercio que conocimos en 1994 y las negociaciones en 2006 está evolucionando. ¿Por qué? Estados Unidos, a través de su estrategia de seguridad nacional publicada en diciembre de 2025, estableció que el modelo de globalización, como lo conocíamos, había llegado a su fin. Sí, digamos, Estados Unidos y los países desarrollados, después de la caída del muro de Berlín, después de que termina el gran proyecto socialista, dice, bueno, pues se acabó la historia. Me acuerdo Fukuyama que dijo, se acabó la historia de la humanidad, solamente hay un modelo económico. Y bueno, pues, se promovió la liberación de los mercados financieros, la liberación de mercancías, pero lo que no consideraba Estados Unidos era la entrada de China a la OMC. Y China ha ido creciendo. Y bueno, Estados Unidos ha ido perdiendo relativamente, digamos, como país triunfante de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, ha ido perdiendo poder económico, poder industrial. Y ahorita lo que estamos ahorita es una transición, ¿sí? La transición del orden económico, que como lo conocíamos. Estados Unidos no domina las cadenas de valor o las cadenas de industrialización del mundo. Por eso ese gran déficit que tiene Estados Unidos. Ahora, cuando Estados Unidos firma, pues a ver, no conocíamos los vehículos eléctricos, no teníamos los celulares inteligentes. El Tratado de Libre Comercio se construyó básicamente sobre las ventajas competitivas de mano de obra barata mexicana, ¿sí? Que ofrecía una competitividad con los productos norteamericanos. Pero luego llegó China, que tenía una mano de obra más barata. Y bueno, en esta reorganización de productos y de actores económicos, el Tratado de Libre Comercio cumplió un ciclo. Y viene otro Tratado de Libre Comercio. O sea, de la revisión que estamos haciendo, de la negociación, pues primero están las posiciones norteamericanas, que dicen, bueno, yo necesito, ¿sí?, recuperar empleos en los sectores que estoy perdiendo, o sea, acero, aluminio, automotriz. Y quiero que las industrias que están en México regresen a Estados Unidos. ¿Ok? Y fíjense, estamos hablando de la industria automotriz del siglo XX, base gasolina. Pero hay otra economía que está emergiendo donde México se puede insertar. O sea, México se especializó como un sector de manufactura, o sea, mano de obra, y tenemos ahorita la oportunidad en la discusión norteamericana, porque en toda negociación uno entra, pero porque vamos a ceder. Vamos a ceder y vamos a ganar. Podemos construir una nueva alianza sobre una nueva economía. Y ahí les voy a poner varios ejemplos. Aeronáutica, semiconductores, ¿sí?
energías limpias. O sea, hay una nueva economía que está emergiendo. Y en esa nueva economía creo que México tiene una gran oportunidad de especializarse en el sector tecnológico. Y les voy a poner un desafío mayor, el sector aeronáutico. México ahorita tiene un sector de exportación de autopartes del sector aeronáutico que está creciendo. ¿Por qué? Porque parte de la gran disputa, ¿sí?, del nuevo orden mundial es quién llega primero a la Luna y luego a Marte, por los minerales. Que por cierto, parte de la gran discusión que vamos a tener dentro del Tratado de Libre Comercio va a ser el tema del litio, de los minerales raros o críticos para producir semiconductores. Entonces, México tiene una gran ventaja ahorita, ¿sí? Porque nuestra ventaja es geográfica, es energética, ¿sí? Y más adelante hay que hablar del tema de la innovación, Dante. A ver, la nueva economía se basa no en la mano de obra barata, sino en la innovación, que genera dependencia tecnológica con los consumidores. Eso, digamos, para comenzar, digamos, de lo que tenemos ahorita sobre la mesa, sobre los grandes trazos de la discusión técnica del Tratado de Libre Comercio, donde hay un tema que hay que discutir. A ver, el tema del contenido, ¿sí?, del contenido regional, no nacional, el contenido de insumos de América del Norte. Porque Estados Unidos ha puesto sobre la mesa, a través de su política Don Roy o Monroe 2.0, establecer un área de influencia frente a China. Y yo creo que es uno de los puntos más delicados del tratado. El tratado no puede permitirle que México bloquee inversiones chinas. Nosotros dependemos también de China. Buena parte de la competitividad y de los insumos tecnológicos hoy dependen de China. Y lo sabe Estados Unidos. Pero nosotros como país, yo creo que es la parte, uno de los puntos más delicados es, no se puede tocar nuestra soberanía. Para podernos desarrollarnos industrialmente, necesitamos mantener la apertura de inversión a todos los países del mundo. Eso es, digamos, como la primera entrada a la discusión del futuro del Tratado de Libre Comercio. Yo añadiría algo mucho más específico, Paola, y tu público. Buena parte de la argumentación actual en la relación, en la negociación que está sobre la mesa, es la inserción o el rescate de una sección 301 que ellos tienen en sus actas de comercio. ¿Qué implica la sección 301? Que ellos utilizan esta sección en su normatividad para efectos de excusar más aranceles, ¿no? Justificar más aranceles. Y el argumento de ellos, y eso es lo que está haciendo actualmente el negociador norteamericano, es que en realidad estamos investigando si la economía mexicana tiene un exceso estructural de capacidad productiva. Y cuando le dices, ¿y eso cómo se llama, ¿no?, o cómo se traduce? Bueno, ellos dicen, es que la capacidad de producción industrial la han mantenido los mexicanos mediante intervenciones gubernamentales. Y eso va en contra del comercio y del trato justo, ¿no?, a nivel comercial. Sin embargo, yo pondría algo de regreso sobre la mesa. Ellos, su gobierno también interviene a favor de sus empresas, a favor de su sector manufacturero. Yo te pondría un ejemplo. ¿Cuál sería entonces el argumento que ellos pueden excusar, ¿no?, para decir que su poder ejecutivo, su presidente, promovió en su contacto y en su visita a China la venta de 200 aviones Boeing, ¿no? Ahí hay una intervención directa del gobierno norteamericano, de su poder republicano, de su poder ejecutivo a favor de una de sus empresas. Sin mencionar otras, ¿no? Tal vez Northrop Grumman o Lockheed Martin, otras que tienen que ver con temas también de seguridad nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir con mucho cuidado en términos de cuáles son las excusas que están actualmente utilizando para efectos también de ponerlo sobre la mesa en términos de ellos cómo operan al respecto. Y efectivamente hay toda un nicho, un área gigante de oportunidad para la economía mexicana en los sectores que ya mencionó el maestro Fonseca. Y bueno, eso me interesó mucho, pero rápidamente antes de irnos justamente a la
la agenda que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación frente al TEMEC y frente a su economía y a su soberanía, y cuál es nuestra agenda más allá también del TEMEC. Brevemente, ¿a dónde va a parar Estados Unidos en su economía tomando estas decisiones arancelarias? ¿Cuál es el fin de todo esto desde su perspectiva como economistas? No sé si quieres. Yo sí destacaría aquí un tema que considero crucial. La estrategia de imposición arancelaria tiene y tenía que ver no solo con la corrección de su déficit comercial con el resto del mundo, tenía que ver con un argumento que utilizó su poder ejecutivo ante el público en general, que era: nos vamos a hacer fuertemente ricos, va a llegar dinero de todo el mundo por los impuestos y esto nos va a generar una riqueza nueva y exacerbada. Y ya lo mencionábamos, son más de 130,000 millones lo que ha ingresado en términos del arancel, de la aplicación de los aranceles, de los cuales se han estado regresando poco a poco, sin reglas claras, etc. Pero lo cierto es que en esta incertidumbre que se ha generado no solo a nivel mundial, sino hacia adentro de la economía norteamericana, lo que yo veo, así con toda honestidad, no solo es un impacto al consumidor norteamericano, sobre todo en la clase media, lo que veo en esa incertidumbre es una altísima volatilidad sobre todo de sus mercados financieros, de sus mercados bursátiles. El dólar sube y baja en función de Hormuz, el precio del petróleo sube y baja y el consumidor sigue pagando cantidades fuertes en algunos de sus estados. Pero si ustedes se fijan en el comportamiento de su bolsa de valores, lo que es cierto es que los que han especulado, los que saben especular en esta volatilidad de los mercados, se han hecho inmensamente ricos. Y entonces lo que tienes pareciera un fenómeno deliberado, ¿no?, para sustraer excedente de sus sectores populares y de clase media a favor de los amigos cercanos de la Casa Blanca. Y de los que financiaron la campaña. Y de los que financiaron esa campaña, efectivamente. Porque en el fondo están las petroleras. Claro. Que son de Texas. Así es. Bien. Mira, yo voy a complementar un poco aquí. Un día son aranceles, otro día son estudios sobre barreras no arancelarias que hay en México, y luego es el 301, porque esto forma parte, primero, el incremento de aranceles, que en este proceso, pues la OMC está ausente. Con el aumento de aranceles, básicamente se puso en pausa el Tratado de Libre Comercio. O sea, cuando uno de los integrantes pone aranceles de manera unilateral, pues básicamente el Tratado de Comercio pues entra en una etapa de crisis, ¿no?, de terapia intensiva, digamos. ¿Pero por qué? Porque es una relación asimétrica de poder. O sea, México y Estados Unidos hay grandes diferenciales militares, presupuestales, de manera de hacer. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no puede reconocer que existe una dependencia de México de sus industrias. Y lo que ha hecho es una estrategia de negociación muy agresiva, muy showman, ¿cómo se llama? Violenta. Violenta, exactamente. La diplomacia ha perdido fuerza, y desde el momento en que Estados Unidos dice, bueno, pues será por la vía de la fuerza que yo imponga la paz y también las negociaciones, pues eso habla mucho de que México ha tenido una gran habilidad a través de su cuerpo diplomático, de su cuerpo económico, encabezado por el secretario Marcelo Ebrard, para poder encauzar mesas de diálogo, de negociación. Sí, o sea, yo lo que veo es una estrategia de negociación tipo Harvard, agresiva por el personaje, histriónico, porque también está en campaña. A ver, Estados Unidos está en un proceso de campaña, y Donald Trump necesita llegar, si no pudo reducir el déficit, si no pudo generar el empleo, si no pudo reducir la inflación, pues bueno, tiene que llegar anunciando algún beneficio, algún triunfo en materia comercial con México. Bueno, pues hace unos días nuevamente defenestra a la economía mexicana.
Y México ha tenido una estrategia muy prudente, muy astuta, de poder ir, independientemente de las tensiones de los mensajes del Ejecutivo Federal, poder establecer mesas de diálogo e ir separando, digamos, los temas por prioridades. Creo que vamos ahorita muy bien, porque México está haciendo valer, digamos, la especialización que logramos durante 30 años, pero también otra cosa. México, en el momento en que termina el corredor intermodal del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, se convierte en un canal alternativo, ¿sí?, de tránsito de productos al Canal de Panamá. Entonces México se incorpora dentro de los grandes corredores logísticos y eso le da una ventaja en la negociación. Y luego México es una condición necesaria para el perímetro de seguridad nacional que estableció Estados Unidos para América Latina, para América del Norte. Entonces, y bueno, no quiero mencionar otros temas, pero la competitividad norteamericana depende de México. En el momento en que inicia la guerra con China, pues bueno, ¿quién es mi aliado en la parte manufacturera? Pues no, solamente tiene a México. O sea, entonces creo que vamos bien. O sea, el gobierno federal, ¿sí?, no ha caído en las provocaciones, ha habido mesura y ha habido estrategia. Y en eso se tiene que reconocer el trabajo de Luis Rosendo, de Marcelo, sobre todo la presidenta. La presidenta no cae en provocaciones, le ha dado su lugar a México y la presidenta está convencida que esto ha puesto la negociación en el punto que debe ser, una negociación comercial. ¿Sí? Porque el tema norteamericano es que lo subió a nivel de seguridad nacional. Allí hablamos un lenguaje distinto, pero México ha sido estratégico. Nos mantenemos en el tema comercial. Ponernos en el tema militar es asumir funciones donde México, desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, no hemos participado en acciones conjuntas contra otro país. Y Estados Unidos lo que busca es cómo mis operaciones militares le distribuyo entre mis aliados, ¿sí? Que es un tema más complejo, pero ahorita lo discutiremos en otro momento. Sí, claro que sí. ¿Tú quieres decir algo? Totalmente, nada más Dale. añadir que hay que distinguir precisamente los términos de la negociación, la mesura del gobierno mexicano, la forma en cómo se ha operado de manera estratégica y algo muy importante es un matrimonio difícilmente renunciable, en términos sobre todo de geopolítica. Y si buena parte de la competitividad de este bloque comercial hacia el resto del mundo depende de esta interacción de las tres economías, es algo que Estados Unidos tiene que justamente reconocer y justamente ponderar para efectos de la negociación. Y bueno, ya para finalizar, la agenda de la Cuarta Transformación con respecto a todo esto, más allá del TEMEC, y les agradezco mucho de antemano el haber estado aquí. Al contrario, Pablo, al contrario. A ver, yo creo que es la pregunta más compleja de este programa. A ver, porque lo que hemos todo aquí planteado sobre la mesa es, digamos, la parte de cómo mantener este matrimonio, porque no puede haber divorcio. Sí, el Tratado de Libre Comercio va a continuar, pero las grandes preguntas es, bueno, en un mundo en cambio, México, ¿dónde establece sus intereses nacionales? Durante los últimos 30 años los hemos concentrado en Estados Unidos básicamente. Y yo creo que existen grandes zonas de oportunidad de la diplomacia mexicana para empezar a diversificar nuestra actividad económica a Europa, América Latina, mantenerlas en Asia. O sea, yo creo que la diversificación, la gran lección que tenemos el día de hoy y que tenemos que implementarlo en política pública es la diversificación de nuestras exportaciones. Es un tema número uno. El tema número dos, a ver, yo creo que el Plan México, ¿sí?, es una convocatoria que emula, ¿sí?, ¿sí?, a lo que está realizando Estados Unidos de reindustrialización. Porque lo que está haciendo Estados Unidos en esencia es todo el capital industrial que se fue a Asia, básicamente a China, es repatriarlo. Y México, a través del Plan México, lo que busca es una política de reindustrialización, ¿sí?, elevar el contenido nacional. Marcelo Ebrard ha sido muy específico, o sea, Marcelo Ebrard habla de la innovación, que es una palabra superior, porque necesitamos innovar. Necesitamos pasar de mano de obra barata, ¿sí?,
la tecnología. Necesitamos fortalecer el Politécnico, necesitamos fortalecer el UNAM. O sea, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de semiconductores más pequeños que el pelo, que un cabello, del diámetro de un cabello. Y ese va a ser el futuro. Entonces, otro aspecto que yo creo que tenemos como movimiento que discutir es recuperar el campo. A ver, nuestra economía, ¿sí? O sea, la viabilidad de un Estado sin alimentos es nula, ¿eh? Necesitamos reactivar, ¿sí? Independientemente del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Reactivar nuestro campo. Necesitamos recuperar la fuerza de trabajo que perdimos durante 30 años. Necesitamos alimentos, alimentos básicos. Otros aspectos, digamos, a ver, hay un gran elefante en las negociaciones. La población mexicana de trabajadores que tuvo que irse a Estados Unidos. ¿Sí? Discutir dentro del Tratado de Comercio o discutir opciones de que México produzca empleos bien remunerados es una condición y una promesa y un compromiso del movimiento. Nuestro país tiene una deuda con los migrantes norteamericanos que debe formar parte de la discusión del Tratado de Libre Comercio, pero también del país. Si el Tratado de Libre Comercio no lo resolvió, lo tenemos que resolver nosotros. ¿Sí? Y bueno, finalmente, una política industrial. Política industrial más financiamiento. O sea, si Estados Unidos lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer y mejor. Esos son, digamos, algunos de los temas, junto con el tema que tú mencionaste claramente. A ver, viene una nueva tecnología, energías alternativas, viene una nueva tecnología de carros. Tenemos que ubicarnos en esa parte también. ¿Sí? El movimiento no puede quedarse con una camisa de fuerza de esta estructura comercial del siglo pasado. ¿Sí? Eso sería, digamos, un primer acercamiento a la pregunta, porque es un gran tema, ¿eh? ¿Qué es lo que nos toca después del Tratado de Libre Comercio, una vez que lo ratificamos? Dante. Para cerrar de mi parte de intervención, totalmente de acuerdo, es decir, hay que pensar muy bien en el diseño industrial que se pensó en los 80s, porque sí teníamos un diseño industrial, que se tuvo que reconvenir en términos de nuestra relación con Norteamérica y con el resto del mundo, repensar nuestro proceso de industrialización, rescatar, si no podemos ahorita soberanía alimentaria, sí la seguridad alimentaria. ¿Sí? La seguridad alimentaria que implica que todos los mexicanos tengan los alimentos básicos para su diario desempeño. Reconvenir el proceso de industrialización en términos de tecnologías de avanzada, pero algo que es fundamental para lograr esto es lo que ha estado pasando precisamente en estos últimos 2 trimestres, y en particular en este último trimestre. Lo dijo la presidenta claramente. Tenemos que hacer de la inversión pública un mecanismo de dinamización de sectores específicos. Y se logró, se está logrando. En el segundo trimestre de este año y en lo que resta del 2026, va a ser la inversión pública la que va a fungir un papel fundamental para seguir activando precisamente al sector manufacturero, al sector terciario, ¿no? Sobre todo en construcción y en el desarrollo de destinos turísticos y obviamente en toda la parte de infraestructura. Y ahí están los programas ferroviarios, ahí están los programas carreteros. Esa es la inversión que nos garantiza una reactivación en general de muchos sectores productivos que están sedientos también de actividad. No solo es en la lógica de cómo nos insertamos hacia el resto del mundo, cómo diversificamos nuestros productos y nuestra capacidad de eslabonar cadenas productivas, es también un juego estratégico de la inversión pública que se ha estado activando, por cierto. Hoy llegó la buena noticia de que la inversión bruta fija, que es básicamente, para que el público lo conozca, es la inversión en nueva maquinaria y equipo, ¿sí? Las fábricas que están comprando y adquiriendo nuevas equipos para efectos de aumentar su productividad, pasó en los últimos 2 trimestres a signos positivos, después de un periodo importante en que no había inversión bruta fija, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el camino y buena parte del movimiento y del Plan México, por supuesto, y de la estrategia del país.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto, esta es su casa. Gracias, Dante, como siempre. Bienvenido, David. Y pues muchísimas gracias a ustedes por vernos. No se pierdan siempre nuestros contenidos, noticieros, entrevistas y toda la información de un canal que siempre ve por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Eso es nuestro interés primordial. Hasta siempre.